¿Quieres saber en qué consisten las tablas de gases ideales? Recordemos que cuando estudiamos en termodinámica los gases ideales, se mencionó que experimentalmente se puede validar que la energía interna y que la entalpía no depende prácticamente de la presión, sino exclusivamente de la temperatura. Y es así como llegamos a estas expresiones que nos permiten identificar de manera inmediata que no dependen de la presión, pero sí dependen de conocer cómo cambia la capacidad calorífica a presión constante o cómo cambia la capacidad calorífica a volumen constante para poderla sustituir en la integral y obtener el cambio de entalpía o el cambio de energía interna. Por supuesto, pasando por una energía interna de referencia o una entalpía de referencia por la temperatura de referencia y así sucesivamente. Esto no significa que vamos a suponer todo de referencia. Cuidado. Recordemos que existe la ecuación de estado de gas ideal, porque estamos hablando de gas ideal, que nos relaciona variables. ¿Ok? Entonces hay un número finito de variables que podemos colocar como de referencia. Entonces, típicamente, si utilizamos presión de referencia, temperatura de referencia, entonces el volumen de referencia está fijo por la ecuación de gas ideal y asimismo por la relación que existe entre la entalpía y la energía interna y por supuesto la ecuación de gas ideal, entonces al fijar la energía interna como referencia, la entalpía queda fija o al fijar la entalpía, la energía interna quedará fija. ¿Ok? En algunos casos, lo que se presume es que si el intervalo de temperatura en el cual estamos trabajando no es tan grande, los cambios de entalpía y de energía interna son muy pequeños y entonces se puede presumir que la capacidad calorífica a volumen constante o que la capacidad calorífica a presión constante no cambian prácticamente. Y entonces se presumen constantes, se sacan de la integral y se trabaja. O en algunos casos se dice, bueno, vamos a calcular un promedio y lo sacamos de la integral y colocamos un valor promedio. ¿Okay? Pero eso sí, solo si el efecto de la temperatura no es tan importante o tan marcado sobre estas variables de capacidad calorífica. Ahora bien, ¿qué hacen las tablas de gases ideales? Las tablas de gases ideales lo que hacen es, por nosotros, hacer la integral desde un valor de referencia hasta una temperatura X. Esa temperatura X es la temperatura a la cual necesitamos calcular la variable que sea, bien sea entalpía, bien sea energía interna o bien sea la entropía. ¿Ok? Entonces, en el caso de la mayoría de las tablas, la presión de referencia de gas ideal, me refiero a aire, por ejemplo, como gas ideal, toma que la presión de referencia es una atmósfera, que la temperatura de referencia es 0 Kelvin, que la entalpía de referencia es 0 kJ sobre kilogramos y que la entropía de referencia es 0 kJ sobre kilogramos Kelvin. La energía interna no se toma como referencia porque ya la H ha sido fijada y se puede calcular en función de la H. Entonces, la entalpía se calculará así, donde lo que me está dando la tabla es exactamente la integral que estoy mostrando. La energía interna se calculará así y es dada en la tabla. La entropía que me proporciona la tabla es solamente este fragmento que completaré cuando estoy resolviendo un problema con el efecto de la presión sobre la entropía, de tal forma que la ecuación queda así. ¿Cuál es la diferencia de utilizar esto a suponer el ACP constante? Que estoy considerando el caso más general donde
tomo en cuenta las posibles variaciones de los calores específicos que pueda estar utilizando en un problema, bien sea CP o CB. Recordemos que CP y CB para un gas ideal está relacionado a través de la ecuación de Meyer. Y la ecuación de Meyer nos dice nada más que la relación entre dos calores específicos viene dada en términos de una constante. Y esa constante es la constante del gas. La constante universal corregida con el peso molecular para que sea específica del gas. Si te gustó, compártelo.